Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como siempre nuestras mañanas con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, ayer nuestra presidenta de la República quiso decirle al país que le había ido muy bien en China, que todo era estupendo para la patria, y se le ocurrió, después de casi 90 días, hacer una conferencia de prensa a las 5 de la tarde con los distintos medios de comunicación del Perú. La verdad es que habló, pero no dijo nada, nada que sea de interés y relevancia para las acciones que el país reclama por ello. Hemos hecho un recuento de las más saltantes para que ustedes tengan una buena idea de cómo la presidenta torea todo aquello que no quiere o no puede responder, pero que son preguntas que tienen que ver con su carácter, con su competencia para el cargo y con políticas públicas. Todas las preguntas fueron pertinentes, aunque a ella algunas no le gustaron y lo hizo saber. Pero primero vamos con lo primero, por favor. La señora presidenta arrancó diciendo que no se han comunicado con la prensa, pero sí con el pueblo. Escuchemos. Después de varios tiempos que no nos hemos comunicado con la prensa, pero sí con el pueblo, a través del trabajo que día a día realizamos a nivel nacional. Se ha comunicado con el pueblo a través de su trabajo. Tiene 4% de aprobación. 4. O sea, vive en Narnia, en Palacio de Gobierno. ¿Cuál comunicación con el pueblo? El 90% del país desaprueba su gestión. Ni una línea sobre la materia. Nada. Oiga, sí, hemos notado que somos bastante más impopulares que mi predecesor, ¿no? El golpista se fue como con 27% de aprobación. La señora tiene 4, dice que se comunica con el pueblo constantemente a través de su trabajo. Siguiente, por favor. Ya quisiera desaparecerme un minuto y no hacer mi trabajo. Se le preguntó por la cirugía. La cirugía es evidente en fotografías del antes y del después. La periodista Karina Reina Fargel hizo una muy pertinente pregunta sobre el abandono del cargo. Porque así sea por unas horas o por unos días, en la agenda presidencial estuvo ausente 12 días. Ojo, 12 días. Pero así sea por unas horas o por unos días. La pregunta era si se había operado o no se había operado. Y fíjense ustedes que no la contesta. Veamos, por favor. ¿Quién se hizo cargo del país mientras usted se había retirado a hacer estas cirugías, si es que fuera posible? Muchas gracias y disculpen la sonrisa porque estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología de China al Perú. Y esas preguntas, pues a esas preguntas tendenciosas es la que me refiero, que no ayudan y no, eh, y no generan interés en la población. Gracias por la pregunta. Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta. Ella sonríe y sus 6 ministros tienen una cara de espanto. Vuélvanlo a ver, si quieren. Tienen una cara de espanto los 6 ministros. Porque claro, y no contesta la pregunta. ¿Se operó o no se operó? Porque si se operó, estuvo ausente del cargo, aunque sea unas horas, y tenía que informarlo. Y lo tenía que informar al Congreso. ¿Por qué? Porque iba a tener una incapacidad temporal. Y esa incapacidad temporal tiene que asumir la presidencia el presidente del Congreso, que en esa época era el señor Williams. Ese es el procedimiento constitucional, que como veremos,
La señora presidenta ha pasado por una facultad de Derecho, pero la Constitución no pasó por ella. O sea, esa era la pregunta. No la contestó. La toreó nomás. Ya quisiera yo que me faltara un minuto, que me fuera un minuto. Su agenda no es así precisamente la agenda pública, ¿no? De agotar a nadie, ¿eh? Hay días que no tiene nada, hay días que tiene una actividad o dos, como mucho, pero como mucho. ¿Por qué no nos puede decir si se operó o no se operó? Porque si se operó y el antes y el después es clarísimo, tenía que haber informado al Congreso. Es su obligación constitucional. Pero habló de su Huayqui también, de Oscorima. ¿Cómo iba a faltar el Huayqui? Le preguntaron, obviamente, cuántas joyas le había regalado Oscorima. Perdón, prestado, como ella afirma. Y le mandó saludos al Huayqui y, por supuesto, volvió a torear la pregunta. Dijo, todo está en fiscalía. Pero contesta, pues, mamita. No quiere contestar. Veamos. Gracias por la pregunta. Hoy estuvo aquí el gobernador de Ayacucho con aproximadamente 23 alcaldes en esa preocupación de seguir avanzando en el desarrollo del Perú. Desde acá mi saludo a mi amigo, a mi Huayqui, el gobernador de Ayacucho. Respecto de su pregunta, de las joyas, de los aretes, de todo eso, está en la Fiscalía. Y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solamente por el tema denominado Rolex, sino por las otras tantas carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia crímenes que sale en los noticieros de alguna prensa. Gracias por la pregunta. ¿Cuántas joyas fueron, presidente? Esa fue mi pregunta puntual. Le voy a, así como usted me dice, por favor, respóndame las tres, yo le voy a decir, por favor, está en la Fiscalía. Esperemos el desenvolvimiento de la investigación. Gracias por la pregunta. O sea, no puede dar una respuesta política, tiene que dar una respuesta política y no puede. Es impresionante, ¿eh? Qué manera de no decir nada. Qué manera de no decir nada. Lo siguiente, por favor, porque hay más. A ver, nos quedamos hasta el 28 de julio del 2026. Pero eso no depende ya de ella, eso depende del Congreso. Si la quieren votar a partir de 2025, la pueden votar cualquier día. En el momento en que les deje de ser útil, que necesiten aparentar que son opositores al gobierno o algo así, por supuesto que la van a votar. Eso fue lo que dijo. En el caso de las violaciones a más de 500 menores a Guajún, no ha tomado acciones importantes, siquiera al menos viajar y tomar desde cerca cada uno de los testimonios o la realidad que están viviendo actualmente en una zona tan importante de nuestro país que parece haber pasado por alto para el gobierno. Gracias. Gracias por la pregunta. Para la respuesta de Aguajún y las 500 denuncias presentadas, acá está nuestro ministro de Educación. Ministro, por favor, ahí tiene el micrófono a su lado. Gracias. Y le pasa el micro al ministro de Educación, que dice lo mismo de siempre, que ya han separado maestros, que tienen unas mesas de diálogo, protección, que van a mandar plata para mejorar las residencias. O sea, la señora presidenta, que se echa a llorar con una periodista china por los niños pobres del Perú, y porque no hay hospitales, no puede contestar. No, no puede. No puede. Entonces, así como, sobre los aguajún, es el lío de Quero, que lo responda él. ¿Para qué me metió en ese lío por decir tonterías de la práctica cultural? Ya, que hable él. Bueno, la presidenta del Perú es ella. Toreando las respuestas y no asumiendo ninguna responsabilidad. Y luego le preguntan sobre
la observación que tendría que hacer el Ejecutivo si tuviera un mínimo de decencia sobre la ley de crimen organizado y sobre la ley de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y esto es lo que responde. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué raya marcará con este tema de crimen organizado? Gracias. Muchas gracias. En términos generales, vamos a esperar que oficialmente el Congreso remita al Ejecutivo esta norma de la que usted indica y en cuanto tengamos, los sectores estarán opinando y creo que no es conveniente adelantar opinión de algo que todavía no tenemos entre manos. Gracias por la pregunta. No se atreve a chocar con el Congreso. Sobre crimen organizado ya opinaron los sectores y todos dijeron no, es una mala norma, incluido su ministro de Justicia. Ya opinaron durante el proceso de elaboración. No se diga, por supuesto, el Poder Judicial y el Ministerio Público, todos opinaron en contra, obviamente. Pero no puede decir, no, vamos a observar la ley porque nos parece una pésima ley. No lo puede decir. ¿Y por qué no lo puede decir, ah? Porque tiene pues una relación con el Congreso. Porque están de por medio los huayquis en la sombra y los dinámicos del centro. O sea, ese es el problema. Ayer también tenía la oportunidad de hablar de la prescripción de crímenes que son imprescriptibles. Pero tampoco dijo nada, y eso lo vamos a ver después de la pausa. Pero para terminar la conferencia de prensa, la señora presidenta dijo que en el Perú hay seguridad jurídica, mucha seguridad jurídica, y le preguntaron, obviamente, por Rafael López Aliaga, que solo respeta las concesiones que le dan a él, ¿no? Nada más. Todas las demás, la Municipalidad de Lima se declara enemigo, Rutas de Lima, donde vamos a pagar hasta el último centavo, el lucro cesante. Y ahora, la línea 2 del metro. No le da la gana de que se construya porque no le da la gana, pues. ¿Qué estará pidiendo? Pero no se lo están dando. Lo que ha hecho la línea 2 del metro es decir, señores, en el marco de la ley de endeudamiento, los proyectos públicos de gran envergadura que están priorizados pueden ejecutarse sin permisos municipales. Tratamos de hacerlo bien, no quieren, nos vamos con los permisos del MTC, de la ATU y de Ocitran, y empezamos la obra. El señor alcalde ahora quiere meter presos a todos los responsables de la concesión. Denuncia penal. ¿Eso es seguridad jurídica? ¿En serio? No. Ese es un mensaje muy potente para la inversión privada en el mundo. De quién es López Aliaga y qué es lo que hace con la inversión privada que no es la suya. La de él está muy bien. Su concesión del tren, perfecto, ningún problema. La de los demás, tienen que pasar por él. ¿Eso es seguridad jurídica? ¿En serio? ¿De verdad? Pausa y regresamos para hablar de crímenes de lesa humanidad. Como saben, se los vengo contando hace semanas y meses, estamos perdiendo todos los días el Estado de Derecho. Esto es lo que se llama perdiendo el Estado de Derecho. La señora Presidenta de la República ha enviado una carta firmada conjuntamente con el presidente del Congreso. Una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la ley, de verdad, sobre crímenes de lesa humanidad. Ley que ella ha dicho minutos antes, ¿no es cierto?, de que se conociera esta carta en la conferencia de prensa, que no se iba a pronunciar hasta que no le mandaran los proyectos porque no conocía, y manda una carta sobre ese proyecto a la Corte Interamericana. Como ustedes saben, la Corte Interamericana dio medidas provisionales el 1 de julio, diciéndole al Estado peruano en su conjunto que no podía aprobar esa barbaridad de ley que violaba un tratado internacional del cual el Perú es suscriptor. El Tratado de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad fue aprobado por Naciones Unidas en 1968. El Perú se adhiere a él el 2002. Y el artículo primero dice, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles
no importa cuándo se hayan cometido. Ese es el objeto del tratado. Quieren sacar una ley, y ya la aprobaron en el Perú, para que esos crímenes prescriban. En una interpretación absolutamente enloquecida de lo que es retroactividad. Porque en esa interpretación los juicios de Nuremberg no hubieran existido. Para crímenes que son aberrantes para la humanidad, se aplica para atrás. Ese es el objeto del tratado. El Perú trató de adherirse con reserva, diciendo que regía para adelante. ¿Ok? Y la respuesta del Tribunal Constitucional Peruano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no puede regir para adelante, porque el objeto del tratado es que se ejecute, no importa cuándo se cometieron los crímenes. Ese es el objeto del tratado. Y no se puede hacer reserva del objeto del tratado de acuerdo a la Convención de Viena, lo cual es obvio. ¿Ok? Es bien sencillo de entender. ¿Qué es lo que quiere el Congreso? Que los crímenes que tienen cadena perpetua tengan la prescripción máxima que establece el Código Penal, que es 30 años. Entonces, si se aplica esa norma, todo lo que ha sucedido antes de 1994, hoy en el Perú, no se puede juzgar. Punto. Y para los demás crímenes, artículo 80 del Código Penal, la prescripción máxima es 20 años. Ojo. Se aplican las reglas de la prescripción, pero la acción penal se extingue a los 20 años. Entonces estaríamos yéndonos al 2004. Todo lo anterior al 2004 ya no se puede procesar penalmente. La acción penal ha quedado extinguida. Eso es lo que quiere el Congreso. Ojo, ojo. En 2 años prescribe el caso de PPK, porque el caso es de 2006. Prescribe. Eso es lo que quiere el Congreso de la República. Igual el caso de PPK va a prescribir en 2 años, pero lo que quiere es que todo lo que sea asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas y tortura prescriba para favorecer al Grupo Colina, a Vladimiro Montesinos, a Alberto Fujimori. Todo. Ya no sirve. Eso es lo que quiere. Entonces, dan una medida provisional en la Corte y la señora presidenta y el presidente del Congreso mandan una carta conjunta. La carta tiene varios problemas. Primero, un problema de forma. El señor Adriancén nos dijo que los poderes del Estado conjuntamente iban a firmar. No ha firmado el presidente del Poder Judicial, ¿eh? Ni tampoco el fiscal de la Nación, ni que estuvieran locos. Han pasado por una facultad de Derecho. Aunque el señor Soto y la señora Boluarte también, pero parece que no. Pero hay un problema además de forma respecto a los actos de la presidenta de la República. Todavía no vamos a ir al colegio de abogados. Espérate un minuto. La señora presidenta de la República no puede firmar nada sin refrendo de un ministro. Eso lo dice la Constitución del Perú. Son nulos los actos del presidente de la República que no tienen refrendo ministerial. Un acto de Estado, como una protesta, requiere refrendo ministerial. No lo tiene, la carta es nula. Soto no, Soto puede firmar lo que quiera en representación del Congreso, pero Dina Boluarte no. Entonces tiene un problema de fondo. Pero además tiene un problema de fondo. Y esta es una vergüenza, porque además de hablar de la soberanía, el Perú es soberano en su participación en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es soberano en su participación. Y la Corte Interamericana no es un país extranjero, no es una potencia extranjera. Es una corte formada por los países de la región, entre ellos el Perú. Entonces dicen que acá hay un problema de soberanía. Pero lo segundo que dice, hay un párrafo completo que está sacado de la retórica de la pestilencia, que dice que ofende el uso de conflicto armado interno. Conflicto armado interno es una categoría jurídica, es como decir guerra, como decir lesa humanidad, es una categoría jurídica, no política. No se
antepone a terrorismo. Hay que ser bien bruto para escribir una barbaridad así, propia de la pestilencia, de la derecha bruta y achorada, pero no de alguien que ha pasado por una facultad de derecho y que algo de internacional público tiene que haber llevado, por el amor de Dios. Gracias a Dios la carta es nula, la pueden retirar. Y cuando busquen el refrendo del ministro, por lo menos modifiquen ese párrafo y no nos hagan pasar una vergüenza internacional. En serio. Está bien que acá se digan estupideces, ya, pero en fin. Pero así internacionalmente, ser estúpido, pucha, que ya es mucho, ¿ah? Porque están hablando en nombre de todos los peruanos. Ese es el problema. Mientras tanto, ahora sí, el Colegio de Abogados de Lima ha sacado este pronunciamiento justamente sobre la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué es tan importante este comunicado? Porque el Colegio de Abogados de Lima tiene la titularidad para interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Aun cuando tenga en realidad poco sentido con este Tribunal Constitucional, porque ya sabemos cómo va a fallar, por lo menos existe la posibilidad de que esa acción se interponga y anuncian en ese comunicado que si el Poder Ejecutivo no observa la ley, ellos la van a impugnar en una acción de inconstitucionalidad. Lo cual es una buena noticia porque significa que los colegios profesionales comienzan a utilizar las atribuciones que la Constitución les ha dado. Y ya era hora de que eso ocurriera. Finalmente, ¿qué pasa cuando el gobierno y el Congreso comienzan a promulgar leyes que contravienen, ¿no es cierto?, la persecución de la delincuencia? Pues este fin de semana se supo lo siguiente: la Fiscalía recomendó abrir investigación contra la presidenta por promulgar ley que beneficia a Perú Libre. ¿Cuál ley es esta? Es la ley de exoneración de responsabilidad penal de los partidos políticos, que no solamente beneficia a Perú Libre, caso los dinámicos del centro, caso los Guayquis en la sombra, bueno, pero básicamente dinámicos en el centro, porque ese es el partido político que existe, Perú Libre, sino a todos los partidos políticos que tienen procesos penales. Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos, el APRA, el PPC y el Partido Nacionalista. Esa ley que exonera de responsabilidad penal a partidos políticos, que los convierten intocables, es decir, pueden cometer delitos como personas jurídicas y no pueden ser procesados, esa ley para la Fiscalía es prueba de la actividad presuntamente delictiva de Dina Boluarte y Valdemar Cerrón, que es el que la propone en el Congreso y la promueve y logra su votación mayoritaria en el Congreso de la República. No será ahora, pero en un próximo Congreso donde estos no estén, yo espero una tarea de profilaxis, que algunos ofrecieron, ¿se acuerdan?, en el 2021, que algunos dijeron, sí, vamos a cambiar las cosas. Esto que ha pasado en el 2020 no se va a volver a repetir. No se estafaron, no se engañaron. Bueno, esta vez no se puede volver a repetir. La profilaxis tiene que llegar, la limpieza tiene que llegar. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar nuevamente a nuestros auspiciadores, y comenzamos con prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o Ask Factory y obtén 10 en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir el programa. Chau, chau.